Del año 2020, ando en septiembre, perdón, Dios les bendiga. 19 de enero del año 2020 y nos encontramos en Gainesville, Texas, transmitiendo para Estados Unidos, para México y para el mundo entero. Dios les bendiga grandemente. Quiero enviar un saludo afectuoso a mi amiga Andrea. Andrea nos ve en Brasil, es una buena mujer que ha tenido complicaciones en los últimos tiempos con su salud, pero la misericordia de Dios es infinita y la hará que recupere toda su salud y la bendecirá de manera grande y tremenda. Esta palabra, amados hermanos, número de mujeres. Esto es una sorpresa para mí y sobre eso vamos a tocar el tema en esta mañana. El tema de esta mañana es: tendrás un hijo. Es una promesa de Dios, tendrás un hijo. Bueno, los que tienen 1, 2, 10, qué bueno, pero para las personas que no tienen, va a ser como un bálsamo para su mente y para su corazón, porque la palabra de Dios se cumple. Para Dios no hay imposibles. Dios quiere que sean felices, Dios quiere que se multipliquen, Dios quiere que tengan un hijo. Esta palabra, repito, no sé exactamente para quién es. Vamos a usar como versículo central en el libro de los Jueces, capítulo 13, versículo 3. Ese es el que vamos a usar. Dice: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Lo vamos a volver a repetir. Libro de los Jueces, capítulo 13, versículo 3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Voy a darles algunos datos para que nos ubiquemos en el contexto de esta cuestión y de esta historia y cómo lo vamos a valorar. Quiero decirles que por cada minuto que pasa, nacen alrededor de 180 bebés. Esto implica que alrededor del mundo, durante cada año, nacen entre 94 y 95 millones de niños, de seres humanos. Y resulta que dice que la infertilidad es más fuerte en los hombres que en las mujeres. Es más fuerte en los hombres que en las mujeres. El 17% de las personas en el mundo no están capacitadas para concebir, para tener un hijo. Estoy hablando de hombres y mujeres, pero de ese 17%, más de la mitad somos los hombres los que no podemos tener hijos. Por razones médicas o por razones de parte de Dios, pero esas son las estadísticas y así es como funcionan. Y este número va a ir aumentando paulatinamente, porque los malos hábitos que tenemos, los malos hábitos que adquirimos día con día, van a hacer que cada vez menos personas puedan tener hijos, porque por las enfermedades, por la adicción a la cafeína, por la adicción a los cigarros, por la adicción a las drogas, por la adicción al alcohol, por adicciones en general, cada día los seres humanos se quitan la capacidad de tener hijos, pero la palabra de Dios dice que Él puede cambiar el rumbo de la historia. Él puede restaurar la matriz de las mujeres. Él puede restaurar los espermatozoides en los hombres para hacerlos fuertes, para que puedan los hombres tener hijos. Y las mujeres, aun cuando no tuviesen matriz, para Dios no le es imposible ponerles una matriz nueva, ovarios nuevos, óvulos nuevos,
y que puedan concebir en cualquiera de las circunstancias, por adversas, por difíciles, por complejas, por imposibles que pudiéramos verlas. Ahora, antes de ubicar el versículo central, hablan de una mujer estéril. El versículo estéril significa que no puede reproducirse por medios naturales. Segundo, que no da fruto. No puede reproducirse por medios naturales, que no da fruto. Concebir, dice que es quedar preñada como consecuencia de la fecundación del óvulo por el espermatozoide macho. En otra concepción dice formar en la mente una idea, opinión o proyecto, pero nosotros estamos en la primera, en la fecundación. Y dar a luz dice que el alumbramiento de un bebé en el momento del parto. A eso se refiere con dar a luz. Ahora, debemos de entender que encontramos una persona que físicamente, fisiológicamente, no puede tener hijos. Pero la promesa de Dios a través del ángel de Dios que está con esta mujer, que ni siquiera registra su nombre en la palabra de Dios, es que le está diciendo: tú eres estéril, nunca has tenido hijos, no has tenido hijos, pero te quiero informar que vas a concebir, le dice el ángel de Dios a esta mujer. Vas a concebir. Concebir, ya lo ubicamos, es el espermatozoide, fecunda el óvulo y en ese momento es el momento de la concepción, la formación de un nuevo ser, de un bebé de tamaño minúsculo, muy pequeñito. Pero no solo eso le está diciendo, sino que le está informando que además de concebir va a dar a luz, porque en muchos de los casos hay mujeres que pueden concebir, hombres que pueden concebir con una mujer, pero no se logra el producto, no se logra el embrión, no se logra el niño. Aquí lo que le está diciendo esta mujer es: vas a dejar de ser estéril, vas a concebir y vas a dar a luz a tu hijo y tu hijo va a crecer. Es más, esa es la promesa de Dios, y en este contexto es que vamos a entender con mucha claridad qué es lo que nos está diciendo el Señor y cuál es la promesa que tiene para ti, y que no sé para quién más la tenga, pero esta palabra va para allá. Tenemos que ubicar el libro de los Jueces en el sentido de que hubo un tiempo en el que Moisés guió al pueblo por el desierto, lo sacó de Egipto por muchos años, 40 años. Josué es nombrado sustituto de Moisés, y digamos que Josué es el primer juez. Josué entra a la tierra prometida, da el paso de fe, acepta y obedece la palabra de Dios que dice: cruza el río Jordán, dice, que crucen los sacerdotes, den el paso, métanse al agua porque yo voy a parar las aguas. Y se paran las personas que van adelante en medio del río, se detienen las aguas, cruza el pueblo de Dios en seco para ir a conquistar la tierra prometida. Pero llega un día en que Josué muere. Cuando Josué muere, lo que hace Dios es nombrarles nuevos jueces, nuevas personas que tomaran el liderazgo y que guiaran al pueblo de Dios hacia la meta correcta que Dios había planeado, que Dios había decidido. Y encontramos a Otoniel, encontramos a Débora y encontramos aún muchos jueces que estuvieron guiando al pueblo de Dios, que en realidad era Dios a través de los jueces. Encontramos a Jefté, encontramos a Ibsán, a Elón, a Abdón, y finalmente encontramos a el producto, el hijo de esta mujer con la que habla el ángel, sería el sustituto de Abdón, que es el juez que estaba. Lo que pasa es que en ese tiempo Dios entrega al pueblo, porque cuando moría un juez, el pueblo se perdía. El pueblo no obedecía, el pueblo no seguía los caminos de Dios. Se portaba mal, se enviciaba, se iban a buscar mujeres de otros pueblos, fornicaban, adulteraban, se embriagaban y hacían lo indebido, incluso adoraban a otros dioses. Entonces, lo que pasa es que Dios había entregado al pueblo de Dios
en manos de los filisteos. Los filisteos aterrorizaban al pueblo de Dios, lo atemorizaban, lo perseguían, les quitaban las cosas y era una situación complicada. En estas circunstancias es como vamos a ubicar el capítulo 13 del libro de los Jueces, en el versículo 1, donde dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Es decir, no era un mes, no eran 2 meses, no era un año, eran 40 años que sufrían y padecían el maltrato de los filisteos. Los filisteos, acuérdense que eran hombres altos, grandes, musculosos, que los dominaban totalmente, y esa era la circunstancia. Y Dios se acordó de su pueblo y envió a su ángel a buscar a una mujer que, repito, ni siquiera está registrado aquí en la palabra de Dios. Una mujer que no tenía hijos, y a ella la escogió para poder enviar el siguiente juez. Y ese juez se llamaría Sansón. Esa es la circunstancia. En el versículo 2 dice: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Entonces Manoa, que era el hombre, pues se acostaba con su mujer, vivía con su mujer, pasaron años y más años y más años, y no podían tener hijos, y así estaba el asunto. Pero Dios ya lo había visto, lo había detectado desde el cielo. Por eso es que en el versículo 3, y es el versículo central, el ángel de Dios llega y habla con la mujer. Es curioso, pero se dice que Dios, el camino para bendecir es el hombre, y así es. Pero en este caso el ángel de Dios está hablando con la mujer de este hombre, de este hombre llamado Sora. ¿Y qué es lo que le dice a esa mujer? Le dice: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Tremenda bendición, tremenda palabra, que es para las personas que no han podido concebir hijos, pero es para ti, mujer, y es para ti, hombre, también. Porque vuelvo a repetir, las estadísticas dicen que son más los hombres que no pueden concebir hijos que las mujeres. Y me estoy refiriendo con una mujer, porque van a decir: pues un hombre no da hijos. No, pero tiene que participar con una mujer para poder concebir. A esta mujer le están diciendo: tú eres estéril, pero concebirás. Y no solo concebirás, sino que darás a luz un hijo, y tu hijo será de bendición para multitudes, para grandes pueblos, para hacer grandes cosas, porque Dios así lo ha querido, así lo quiere y así lo va a seguir queriendo. Y en el versículo 5 les están diciendo qué tienen que hacer con ese niño. Dice: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Sansón nunca le iban a cortar el cabello, porque ahí radicaba el ser nazareo. Iba a dedicarlo al templo, y en el templo él se había dedicado completamente a Dios. Pero Dios tenía otros planes. Dios tenía otros planes. Y este Sansón tuvo el cuidado de ir y ver una de las mujeres de los filisteos, que fue la que le gustó. Le gustó a sus ojos, le gustó a sus oídos, le gustó todo de esa mujer. Y esa mujer no era la correcta, no era la conveniente. Los padres le dijeron: oye, aquí en Israel tienes mujeres hermosas, de tu propio pueblo, con tus propias creencias, con tus propios gustos puedes encontrarla. Pero él se había enamorado porque Dios había puesto en su corazón que se fijara en esa mujer, porque Dios tenía planes, porque de esa manera iría a provocar precisamente a los filisteos para que él los liberara
del yugo de esclavitud en que estaban con ese pueblo. Y ese era Sansón, ese fue Sansón el que hizo grandes cosas. En el versículo 24 dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. No solo nació, sino que creció y Jehová lo bendijo. En el capítulo 14, versículo 20, dice la palabra, dice: y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual había tratado como su amigo. Ocurre que esa mujer, la que escogió, la que él decidió, fue y se las dieron, entre comillas, pero no se las dieron porque no se la entregaron, sino que más bien se la entregaron a un amigo de Sansón. Y el amigo no tuvo temor de Dios, ni temor de Sansón, ni temor de la gente, ni temor de nadie, y se juntó con la mujer que había sido pedida para Sansón. Y Sansón siguió pidiendo, fue y escogió otra de los filisteos, y aparece Dalila, el famoso pasaje de Sansón y Dalila. Ambas mujeres buscaban traicionarlo, ambas mujeres le estaban generando problemas, pero el plan de Dios es que Sansón liberara a su pueblo del terrible yugo de los filisteos. Y en el capítulo 15, versículo 20, encontramos que dice: y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. 20 años juzgó a Israel Sansón en todo el tiempo de los filisteos. Cuando una persona, sea mujer o sea hombre, no puede concebir, y menos, si no pueden concebir, no pueden dar a luz, la gente normalmente se estresa, la gente normalmente sufre, porque estamos como programados a querer a ver un bebecito, apapacharlo, besarlo, bañarlo, cuidarlo, educarlo, y como que estamos diseñados para eso, y es que así nos hizo Dios. Entonces, por eso es normal que los hombres quieran tener hijos y que las mujeres también quieran tener hijos. En el caso de las mujeres, se vuelve un poco más extremo, como ellas los traen en su propio vientre, lo sienten más suyo, y por eso cuando alguien no puede tener hijos tiende a estresarse y tienden a tener grandes problemas en su mente y en su corazón. Pero Dios dice que, no solo dice, sino que dice y ha hecho que en el transcurso de la historia haya usado a gentes que han tenido problemas para concebir, para poder hacer grandes cosas para la humanidad. Tan grandes cosas como que la venida del Señor Jesucristo, en el árbol genealógico del Señor Jesucristo, vamos a encontrar que varias mujeres que estuvieron entre sus antecesoras fueron mujeres que no podían dar a luz y que eran estériles, y que fueron usadas por Dios para hacer del linaje de David que viniera el Cristo que había de traernos salvación y vida eterna. Vamos de manera rápida y breve, vamos a ir al Génesis capítulo 11, versículo 30, donde encontramos a Sara, capítulo 11, versículo 30. Vamos a encontrar a Sara. Dice, y tomaron, no dice, el 30, mas Saraí era estéril y no tenía hijo. Saraí era estéril y no tenía hijo, pero Saraí no solamente era estéril y no tenía hijo, sino que Saraí era vieja. Tenía muchos años Saraí. Y entonces esa mujer tenía problemas. Y Dios les dijo, les bendeciré, le dice a Abraham, y tendrás hijos como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero ni Abraham ni Saraí tenían hijo. Tremendo el caso, era estéril y vieja, ya no era el tiempo de que ella ovulara, de que estuviera en tiempo de hacerlo. ¿Qué hizo Dios? Le regaló un hijo. Le regaló un hijo, pero la promesa se la hace 15 años antes. Entonces dice, tendrás un hijo, Sara. Sara se rió.
Se rió porque ¿cómo voy a tener si ya estoy vieja? Eso es imposible. Es imposible para Sara, pero no imposible para Dios. Abraham tenía 75 años. Sara tenía en ese momento, fue 25 años antes, más bien tenía 65 años Sara, por lo tanto era imposible para la ciencia y para el ser humano, pero para Dios no. Cuando Sara tiene 90 años, concibe un hijo, Abraham tiene 100 y concibe el hijo de la promesa y nace Isaac. En el mismo libro del Génesis encontramos que solo tiene un hijo. El hijo de la promesa es uno, Isaac. Y ese Isaac es casado con Rebeca. ¿Y qué pasa con Rebeca? En el capítulo 24 de este mismo libro del Génesis, en el versículo 60, encontramos que dice, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Y es decir, a Rebeca cuando agarra camino de casa de sus padres, la bendición que le dan es esa, que tengas millares de tus descendientes. Por lo tanto, daban por un hecho contundente que Rebeca iba a ser fértil, que iba a poder tener los hijos que se le pegara la gana. Y la estaban atando a un dicho que después se le volvería un verdadero problema, porque tuvieron que pasar 20 años para que Rebeca pudiese tener hijos por la voluntad de Dios. Y solamente tuvo un parto Rebeca, uno solo, un parto de 2, y lo vamos a leer en la Biblia. En el capítulo 25, versículo 21, dice la palabra de Dios, dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Esta Rebeca es la que concibe 2 hijos, uno llamado Esaú, el otro llamado Jacob, que los dos estaban peleándose dentro del vientre de Rebeca. Es decir, ahí había una lucha intestina, una lucha interna, donde vendrían a surgir 2 tremendos pueblos que hasta la época actual siguen en conflicto. Siguen en conflicto porque desde antes de su nacimiento, esos 2 hijos ya estaban luchando. Y después de ahí nos vamos a ver el caso de Jacob, porque del linaje de Isaac, de los 2 hijos, Dios escoge al segundo, no escoge al primero, escoge al que no tenía la bendición, y a él es dada la bendición, y él cuando se va de huida, encuentra a la mujer de sus sueños, la mujer de sus ojos, la mujer de su vida, de la cual se enamoró perdidamente. Raquel. ¿Y cómo era esa mujer? Vamos a leerlo. En el capítulo 29 de este mismo libro, en el versículo 17, nos cuenta la historia y la palabra de Dios. Dice, y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y en el 31 nos dice qué pasaba con Raquel. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y dio hijos, pero Raquel era estéril. ¿Por qué era menospreciada Lea? Porque Jacob escogió a Raquel, pero el padre le entregó a Lea porque era la mayor. Entonces, aunque era hermosa Lea, él estaba enamorado perdidamente de Raquel. 8 días después de su casamiento con Lea, le dan también en casamiento a Raquel, y entonces a la que escogía era a Raquel, y con la que quería estar era con Raquel, y a Lea la hacían a un lado, pero Dios le dio hijos a Lea como compensación. Le dio varios de los hijos que tuvo, 6 hijos, si mi memoria no me falla, son de Lea, pero Raquel era estéril.
y a la que amaba Jacob era a Raquel. ¿Y qué es lo que pasó? Pues también Jacob se puso a pedirle a Dios ayuda para que Raquel pudiera tener hijos y pudiera dar a luz. De Raquel nacieron José y nació Benjamín. De esa mujer estéril, Raquel, nace José. ¿Y por qué menciono a José? Porque después sería usado poderosamente por Dios, porque es el que bajó a Egipto, estuvo en Egipto, el que le interpretó los sueños a Faraón, el que organizó la siembra, organizó la cosecha, guardó la cosecha en graneros y después vendió y repartió, y vendría a ser salvación para sus otros 11 hermanos, para su padre también, y de salvación para toda la humanidad en aquellos tiempos. Entonces encontramos que mujeres estériles han sido usadas por Dios para poder hacer grandes cosas en el transcurso del tiempo y de la humanidad. En el caso de Ana hemos platicado recurrentemente. En el libro de Samuel, capítulo 1, versículo 2, aparece Ana. Y Ana no podía tener hijos, y Elcana, su marido, tenía 2 mujeres, y la una tenía y Ana no tenía. Le pide ayuda a Dios, le clama con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo su ser, le clama, y Dios la mira y entonces le regala un hijo, el primero, que sería también ofrecido a Dios, que es Samuel, y Samuel sería el hombre que regiría, el último juez de los jueces de Israel, y el hombre que guiaría a su pueblo, y el cual sería desechado junto con sus hijos y le pedirían un rey, y es quien unge a Saúl y unge a David, este hombre del cual se escriben 2 libros en la Biblia, Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Tremenda la historia de los hijos de las mujeres que en un principio han sido no fértiles, pero hay imposibles para Dios, no los hay. Eso es lo que tenemos que entender. A quien tenemos que pedirle no es al médico que nos traiga un hijo, sino tenemos que pedirle a Dios, y Dios conoce nuestros corazones, y Dios conoce nuestras necesidades, y Dios usará a tu hijo para ser de gran utilidad a Dios y a la humanidad, porque así lo hace Dios, así lo ha diseñado. En el libro de Lucas, en el capítulo 1, versículo 7, encontramos que dice: pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Es Elizabeth y su esposo. Los dos son adultos mayores, los dos ya están fuera de las posibilidades de tener hijos, y los dos desean tener un hijo, pero ya es imposible, ya hasta se les había olvidado. ¿Y qué hace Dios? Envía a un ángel a hablar con Elizabeth, la mujer, la que no podría tener hijos, y con Zacarías, y le dice: tendrás un hijo. Zacarías incluso se queda mudo porque no le cree a Dios. ¿Cómo crees si ya somos viejos? Eso es imposible. Lo deja mudo por todo el tiempo del embarazo, y de esta mujer estéril vendría a nacer el más grande de todos los hombres, según la palabra del Señor Jesucristo, que sería el hombre que vendría a abrir camino para la venida del Señor Jesucristo. Estamos hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista, el que se ponía una garra de más bien una piel de animal, y andaría comiendo miel y panales en el campo, y estaría bautizando a miles y miles de personas del pueblo de Israel, porque él venía abriendo camino, avisando: viene tras de mí alguien del cual no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Y es el mismo que dice: me voy a hacer pequeño, voy a menguar, para que el que viene tras de mí crezca. Crecería el Señor Jesucristo. Y a todos los padres les vuelvo a decir: como padres tenemos que hacernos chiquitos. Va a llegar un día en que tenemos que hacernos más chicos para que los hijos crezcan y agarren su propio camino y vuelen con alas propias que les da el Señor. Entonces, estas son las circunstancias. Estamos terminando prácticamente. Vamos al libro de los Gálatas, capítulo 4, versículo 27. Vamos a ver qué nos dice Pablo. Gálatas 4, versículo 27. Dice: porque está escrito:
Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de las desoladas que de la que tiene marido. Tremenda palabra está diciendo Pablo. Dice que, y es que está escrito en la palabra, las personas que se vieron en aflicción, que tuvieron problemas, que clamaron a Dios, a todas ellas, invariablemente, Dios las escuchó. Dios las transformó. Dios las cambió. Dios les dio matriz nueva, óvulos nuevos, y concibieron a hijos tremendos, tremendamente bellos primero, tremendamente inteligentes, tremendamente esforzados, tremendamente valientes, y que vendrían a cumplir misiones históricas para Dios y para la humanidad. Así es que tú que no has tenido un hijo, hablo a las mujeres y a los hombres les digo, tú que no has podido tener un hijo, para Dios no hay imposible, Dios lo va a poder hacer y Dios usará poderosamente a ese ser nuevo que concebirás y que vendrá a estar con todos nosotros. Resumen de esta prédica. A las estériles van a concebir, es lo que está diciendo el Señor, y nacerán sus hijos, crecerán sus hijos, cumplirán el motivo para el cual han sido traídos por Dios, y no tengan temor en doblar sus rodillas, en pedirle a Dios que les dé lo que tú tanto anhelas, un hijo que será concebido en tu vientre, que nacerá y crecerá para serle útil a Dios y a la sociedad de hoy y para siempre. Demos gracias a Dios. Bendito